en las células hijas. O sea, cada vez que se divide la bacteria sigue ahí, pero no puede ir a infectar otras bacterias. ¿Listo? Tiene que pasar al ciclo lítico para poder hacer eso. ¿Vale? Listo. Entonces ahí tenemos ya muy claras las diferencias entre esos dos tipos de ciclo de vida. A partir de eso entonces ya vamos a hablar hoy de genética bacteriana. Perdón, genética de virus, ¿no? Tiene cosas similares a la genética bacteriana, lo vamos a ver. Pero tiene otras que son solo de los virus, ¿vale? La similaridad que tiene con las bacterias y con cualquier ser vivo en general, y lo veíamos también, que los virus pueden evolucionar, ¿cierto? Y esa evolución, digamos, se puede dar por varios mecanismos. ¿Qué significa evolucionar? Que el material genético va cambiando y que esos cambios en el material genético son benéficos, son positivos. Esa es la evolución. Quiere decir que lo hace más apto a sobrevivir en un ambiente determinado. Eso puede pasar. Entonces, el primer mecanismo por el cual ocurre eso es la mutación. ¿Listo? Aquí lo tenemos. Mutación causa errores en el DNA o en el RNA durante la replicación. Entonces, cada vez que se genera una copia del DNA o del RNA, se pueden dar errores. Y esos errores son mutaciones, porque en realidad, ¿qué es una mutación? Un cambio en un par de bases en la secuencia del material genético, ¿cierto? Eso ya lo habíamos visto. ¿Qué tipos de mutaciones entonces podemos tener? La inserción, que sería ¿cuál? ¿Se acuerdan? ¿Qué es la inserción? ¿Qué significa insertar? Poner un par de bases adicionales. Sustitución es otra. Inserción es poner algo adicional, ¿cierto? Entonces, tenía una secuencia y le insertó, por ejemplo, una adenina, un par de bases. ¿Listo? La segunda es la delección. Delección, en español sería delección con doble C. ¿Qué sería lo contrario de la inserción? O sea, eliminar un par de bases o una base nitrogenada. En este caso, ¿cuál fue la que se eliminó? La Timina. ¿Y la sustitución qué será? Cuando Una se cambia por otra. Entonces, ¿ahí cuál se cambió? la timina Guanina por timina pareciera, ¿cierto? Porque primero estaba guanina y después quedó timina. Entonces se sustituyó, o sea, se cambió un par de bases o una base nitrogenada. ¿Se acuerdan en el parcial que preguntábamos si hay una mutación, puede haber un cambio en el aminoácido que se va a poner en la proteína que se va a sintetizar, ¿cierto? Después de que el ADN pasa a ARN mensajero, ese mensaje se va a los ribosomas para sintetizar proteínas, ¿cierto? Entonces, el aminoácido que se va a poner en la proteína depende de la secuencia de bases nitrogenadas que hay aquí, ¿cierto? Pero a veces esa sustitución, esa inserción o esa delección no lleva a ningún cambio en la proteína porque no lleva a ningún cambio en el aminoácido que se está adicionando a esa proteína. Cuando no hay cambio, no se produce ningún cambio en la proteína generada, se llama una mutación silenciosa. Es silenciosa porque no causa ningún efecto, no se puede detectar. A pesar de que haya un cambio en una base nitrogenada, la proteína que se genera después en la traducción no cambia. ¿Listo? Entonces a eso le llamamos una mutación silenciosa. ¿Vale? Pero hay otras mutaciones, igual que sí van a cambiar, van a producir cambios en la proteína porque cambian el aminoácido, ¿cierto? Entonces corren la lectura, cambia el aminoácido y cambia la proteína. Esas son las que sí van a causar un efecto. ¿Y ese efecto será siempre positivo, siempre negativo o qué piensan ustedes? El efecto de la mutación. Puede ser o positivo o negativo, cualquiera de los dos, ¿listo? Dependiendo de la condición en la que esté ese organismo, ¿cierto? Listo. Pero entonces, además de esto, de las mutaciones, van a existir otros mecanismos por los cuales los virus pueden cambiar su material genético, ¿cierto? O sea, los mecanismos de variabilidad. ¿Se acuerdan cuáles eran los mecanismos de variabilidad en las bacterias? De variabilidad genética. ¿Cómo cambiamos?
Uno era la mutación, que es esta misma que vimos, ¿y cuál es más? Transducción, que es esta misma, una de estas mismas que está acá. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan bien, la transducción, que es esta misma, era que un virus bacteriófago pasaba información de una bacteria a otra, ¿cierto? Porque el virus bacteriófago, al infectar una bacteria, pues inyecta su DNA, ese DNA se incorpora en el cromosoma bacteriano si está en un ciclo. ¿Cuál sería? ¿Lítico o lisogénico? Este que vemos acá. Lisogénico, ¿cierto? Porque se está integrando en el cromosoma bacteriano. Y después cuando sale y va a entrar a un ciclo lítico, por ejemplo, él se lleva una parte del cromosoma. ¿Sí ven acá? El material genético del virus era de color rojo. Y el material genético de la bacteria era de qué color? Azul. Y ahora este fragmento que quedó es una combinación, ¿cierto? Del material genético del virus con el de la bacteria. Y así nos quedó este nuevo virus. Este virus es diferente a este en cuanto al material genético, ¿cierto? Porque ahora tiene este fragmento que viene de la bacteria. Si este virus bacteriófago infecta a otra bacteria, ¿qué va a pasar? Va a inyectar este material genético que ya lleva una parte de la bacteria, ¿sí? Y va a causar un cambio también en el ADN bacteriano cuando se integre en el cromosoma de la nueva bacteria. Entonces, por eso la transducción es un mecanismo de variabilidad tanto para las bacterias como para los virus, porque se está transformando tanto el virus bacteriófago que está llevando esa información como las bacterias a las que él sigue infectando. ¿Listo? Entonces, este es el mismo. Este de acá sí es nuevo, este no lo habíamos visto, ¿vale? Y este es un tipo de recombinación. ¿Qué sucede acá? ¿Qué ven ustedes acá? Dos virus diferentes, ¿cierto? Entonces, dos virus diferentes pueden infectar a una célula al mismo tiempo. ¿Listo? ¿Qué pasa? El virus empieza a replicar dentro de la célula que está infectando, pero hay unos cortes en el genoma viral, ¿cierto? Un virus tiene genoma de color rojo y otro virus tiene genoma de color azul. Cuando digo genoma me refiero al material genético, ¿cierto? Ya sea DNA o RNA. Debe ser del mismo tipo, entonces dos virus de DNA o dos virus de RNA, para que se pueda después, digamos, unir esos fragmentos. Entonces él se empieza a replicar, generar copias de ese material genético, pero están estos rayitos de acá que simbolizan a las enzimas de restricción. ¿Listo? Enzimas de restricción. ¿Qué es una enzima de restricción? Es una enzima que rompe el material genético en un punto determinado. Entonces miren que ese rayito, que es la enzima de restricción, partió el material genético en fragmentos, ¿cierto? Cada virus, digamos, cada DNA de cada virus quedó partido en dos partes, y cuando se empiezan a unir, cuando se da la unión después para formar los nuevos virus, ¿qué pasa? Se combinan, ¿cierto? Los fragmentos se combinan. Entonces un fragmento que era del virus rojo se combinó con un fragmento que era del virus azul. ¿Y este material genético es igual a alguno de estos dos, el que se formó? No, es totalmente diferente porque es la combinación de una parte de uno con la otra parte del otro. ¿Listo? Entonces esto, digamos, estas combinaciones, ya sea entre dos virus o del virus con el material genético de la célula hospedadora, va a generar nuevas variantes. ¿Qué pasa si se generan nuevas variantes de un virus? Que esa información nueva puede cambiar las características del virus en algún punto. Entonces puede hacer que ahora pueda infectar otro organismo, por ejemplo. Entonces lo que ha pasado también que hemos visto, que muchos virus pasan de animales silvestres a animales domésticos o incluso a los humanos, ¿cierto? Eso ha pasado. Entonces, por ejemplo, ¿cuál se dice que es el origen del virus SARS-CoV-2? Del COVID. Los murciélagos, y pasó al humano. Esa es una teoría. La otra, ¿cuál es? Un animal que se llama pangolín. El pangolín es como un armadillo, pero asiático. Entonces, ese armadillo, allá llamado pangolín, lo consumen para la alimentación humana, y se cree que ahí pudo pasar virus de ese animal silvestre a los humanos. ¿Listo? Y por algunos de estos mecanismos, cuando cambia el virus, pues ya va a tener la capacidad de infectar a otras células hospederas. ¿Listo?
Entonces, eso lleva, digamos, a esa variabilidad y evolución de los virus. Esto solamente para virus de DNA. ¿Listo? En este caso, estos dos ejemplos son para virus de DNA. Este caso, el que les decía de los virus bacteriófagos, ya sabemos que los bacteriófagos tienen principalmente DNA, pero también se puede dar en células animales. Entonces, un virus que afecta a una célula animal puede también tener este mecanismo. ¿Listo? Y al integrarse con el cromosoma de la célula animal y llevarse una parte de ese material genético de esa célula, puede llevar también genes que producen tumores. ¿Qué es un tumor? Crecimiento acelerado sin control de cerebro. ¿Es que qué? Me diste la clase. Ah, con razón. Esta es tu segunda clase del mismo tema. Sí, ese tema Entonces tú no puedes responder. Entonces, el crecimiento exagerado de células, ¿cierto? Que sin control y células que no tienen una muerte celular programada, lleva a la generación de tumores, ¿cierto? ¿Qué pasa si esas células que tienen crecimiento descontrolado pueden pasar esos genes a otras células de su mismo tipo? Pues se van a adquirir esa condición y se van a generar más tumores, ¿cierto? ¿Cómo se le llama eso? Cáncer, ¿cierto? La generación de muchos tumores descontrolados, crecimiento exagerado y células que pueden pasar esa condición a otras, eso se le llama cáncer. Y los virus podrían estar implicados en transferir esos genes a células diferentes. ¿Cuál es un ejemplo de estos? Los virus del papiloma. ¿Han escuchado el virus del papiloma? Papiloma humano, por ejemplo. Se produce en las mujeres, ¿cierto? Pueden tenerlo tanto hombres como mujeres, pero en mujeres afecta el cuello del útero. Entonces, en el cuello del útero, cuando llega este virus, el papiloma, hace este proceso y puede llevar esos genes generadores de tumores de unas células a otras y puede llevar a cáncer del cuello uterino. Una pregunta, entonces, ¿el hombre es el portador, más no es que no se desarrolla en él, sino se pasa a la mujer? Pueden generar verrugas genitales tanto en hombres como en mujeres, pero la consecuencia de generar un tumor y poder llegar a generar cáncer es más común y frecuente en mujeres. ¿Listo? ¿Por qué? Porque afecta esas células específicamente que son del cuello del útero. ¿Listo? Entonces, es, digamos, uno del grupo de virus que tiene esa característica. Y por eso están implicados como esa relación de un virus con cáncer. Entonces uno dice, pero ¿cómo un virus va a generar cáncer? ¿Cierto? Como raro. Por este mecanismo. Porque transporta o traslada esos genes de tumores que generan tumores de una célula a otra. ¿Listo? Ahora, los mecanismos en virus de RNA o ARN, ¿cierto? Entonces, los virus que tienen ARN se llaman retrovirus. A ustedes ya les expliqué el mecanismo de la transcriptasa reversa, de la enzima transcriptasa reversa, no. Entonces, les voy a explicar una vez. Porque esta parte es muy importante. ¿Qué ejemplos tenemos de virus RNA? El virus del VIH, los virus de la inmunodeficiencia humana o inmunodeficiencia felina, también es muy común, son virus de RNA. ¿Listo? Y también los coronavirus son virus de RNA. Entonces, ¿qué pasa en este tipo de virus? Tienen una enzima específica necesaria en ellos que se llama transcriptasa reversa. Solamente la tienen los virus de RNA. ¿Por qué? Porque resulta que al estar constituidos de ARN, le vamos a poner la C porque es constitutivo. O sea, eso es lo que, digamos, lleva el material genético del virus, ¿cierto? Pero para poder sintetizar proteínas, ellos tienen que sintetizar antes una molécula de ADN. ¿Listo? Aquí es donde actúa la transcriptasa reversa. Esto anótenlo, por favor.
Esto va para el parcial, ¿listo? Porque es muy importante. Es el único que tiene esa enzima, solamente los virus de ARN. Esta enzima es la que hace este proceso, generar ADN a partir de ARN constitutivo, ¿listo? Después de que ya se tiene el ADN, ahí sí se sintetiza el ARN mensajero. Y después, ¿qué se hace con ese ARN mensajero? ¿Para dónde se va? Síntesis de proteínas, ¿cierto? En los ribosomas. Porque es importante que un virus haga todo este proceso, porque son importantes las síntesis de proteínas para un virus. ¿Dónde tiene proteína? En la, por ahí lo dijeron, cápside, en la cápside, ¿cierto? ¿Se acuerdan que el virus es material genético y una cápside de proteínas? Entonces necesita esta síntesis de proteínas para generar la cápside. ¿Listo? Entonces lo voy a poner acá, cápside. Si él no tuviera esta enzima, miren que, ¿por qué se llamará reversa? ¿Qué significa reversa? ¿Qué es la reversa en un carro? Ir para atrás, ¿cierto? Eso sí lo saben. Entonces, si va para atrás, quiere decir que está haciendo un proceso contrario. ¿Por qué? Porque el proceso normal, ¿cuál era? De ADN a ARN mensajero. Y de aquí a proteínas. Ese es el proceso normal que está en todas las células, procariotas y eucariotas, ¿cierto? Pero como el virus de ARN no puede empezar desde acá, ¿cierto? Él necesita hacer el proceso contrario. Entonces es como si pasara de ARN a ADN, que es lo que está haciendo acá. Solo que ese ARN no es mensajero, el que él tiene, sino que es constitutivo. Entonces por eso necesita ese paso intermedio, porque él no puede pasar de ARN constitutivo a ARN mensajero de una vez. Tiene que hacer este paso intermedio por el ADN, por este de acá, ¿cierto? Entonces este paso lo permite esa enzima, la transcriptasa reversa. ¿Listo? Y es el único que tiene esa enzima. Y la enzima es del virus. O sea, los virus de RNA, los retrovirus, llevan una enzima con ellos para poder ingresar a la célula y hacer ese proceso. ¿Por qué será? Porque las células no tienen esa enzima, porque no la necesitan, ¿cierto? Porque una célula normal nunca va a hacer el proceso inverso, el proceso reverso. Nunca va a pasar de un ARN mensajero a un ADN. ¿Listo? Entonces nunca va a necesitar esta enzima. Siempre va de ADN a ARN mensajero. ¿Listo? Entonces por eso. ¿Los virus de ADN necesitarán esta enzima? No, porque llegan a la célula y hacen el proceso normal que hace la misma célula utilizando las enzimas ¿de quién? ¿De la célula o de ellos? ¿De ellos? ¿Los virus tienen esas enzimas? De la célula hospedera. ¿Listo? De la célula hospedera. Y esta es la única enzima que sí es del virus, la transcriptasa reversa. ¿Vale? ¿Entendida esa parte? Listo. Muy bien. Chicos, entonces vamos a terminar esta parte porque necesito que esto quede muy claro porque esto ya va para el parcial, chicos, ¿vale? Entonces media horita más para explicar esto, que quede súper clarísimo, ¿vale? Entonces, y ahí ya podemos salir. Yo sé que están afanados por el transporte, etcétera, 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 pero entonces media hora, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa con los virus de RNA? Van a tener unos mecanismos diferentes para generar variabilidad genética. Tenemos uno que es muy parecido al que pasa en el ADN, que también se combinan, digamos, el material genético de dos virus diferentes. ¿Sí los ven acá?
igual el ejemplo, uno rojo, uno azul, pero ahora con ARN y se produce un virus mezclado, ¿listo? A esto le vamos a llamar mezcla de templados, mezcla de templados, ¿listo? ¿Por qué mezcla de templados? Porque a medida que se va sintetizando la hebra de ARN, es que se va a producir la mezcla de los dos fragmentos, ¿listo? No es como acá que se necesita una enzima de restricción para que lo rompa y se vuelvan a unir, sino que a medida que se está dando la replicación del ARN, se empieza a sintetizar la otra hebra, ¿listo? Es como si intercambiaran, pero desde la síntesis. Cuando se está sintetizando la hebra, es que ya se va dando la combinación, ¿listo? ¿Qué quiere decir? La enzima implicada acá es la ARN polimerasa, la que hace ese error, ¿cierto? Esto es un error en realidad, porque ya debería sintetizar solamente pues la hebra roja o solamente la hebra azul, pero hay un error y como los dos virus están al mismo tiempo, combina las hebras moldes y empieza a hacer una copia del otro virus, por decir así, del material genético del otro virus. Entonces al final queda mezclado. Entonces la ARN polimerasa se equivoca y mezcla los dos y se produce este de acá. ¿Y qué pasa en el último caso? Se llama reagrupamiento, el caso número D. ¿Por qué reagrupamiento? Hay dos virus de RNA, pero que tienen de diferente estos virus según el dibujito con estos de acá. ¿Qué pasa en estos? En fragmentos pequeños. Ajá. El ARN está en fragmentos pequeños. En este ejemplo, 3 fragmentos cada uno. Entonces, cuando ingresa a las células, se replica también, pero cuando se van a empaquetar, ¿se acuerdan de este paso de acá? Cuando ya está formado tanto las proteínas de la cápside como el material genético, se da el ensamblaje. Este paso se llama ensamblaje, el paso número 4 en la replicación y en el ciclo de vida de los virus. Entonces, cuando se da el ensamblaje, los fragmentos se distribuyen al azar. No hay un orden. El virus no tiene cómo saber cuáles eran sus fragmentos iniciales y cuáles eran los fragmentos del otro virus. Entonces, reagrupa fragmentos diferentes. ¿Qué quiere decir? Mezcla fragmentos del virus rojo, el 1, con el virus 2, que era el azul. ¿Listo? Mezcla los dos. O 2 con 1, 1 con 2. ¿Listo? Y por eso se llama reagrupamiento, porque agrupa de una forma diferente los fragmentos de RNA. ¿Vale? Entonces existen 4 mecanismos de variabilidad genética, 2 para virus de ADN y 2 para virus de ARN. ¿Vale? ¿Preguntas hasta ahí? No. Además de esto, pues ya vimos que en todos los virus, sean de ADN o ARN, se dan mutaciones que también llevan a variabilidad genética. Gracias a esa variabilidad, ¿qué sucede? Lo que les comentaba ahorita. Que virus que inicialmente tenían solamente un hospedero, que puede ser, por ejemplo, este ejemplo de acá, ¿cierto? Tenemos un felino que es silvestre o salvaje, ¿cierto? Y va a pasar a través de esos cambios y esa variabilidad a un hospedero que ya es doméstico, ¿cierto? Que es un perrito, un canino, pero ya doméstico. Y acá abajo, ¿qué pasó? En ese ejemplo de abajo, ¿ustedes qué ven? ¿Qué fue lo que sucedió? Entonces hubo 3 pasos diferentes. Quiere decir que el virus acumuló variabilidad, mutaciones o cambios genéticos que los llevó a poder llegar hasta los humanos, ¿cierto? De todas formas, en este caso estamos hablando de mamíferos, ¿cierto? Todos estos animales son mamíferos, entonces tienen algo en común de todas formas, a pesar de ser grupos diferentes. Entonces tenemos un mamífero silvestre, que es el murciélago, tiene contacto con animales domésticos, ¿cierto? Como los equinos y los porcinos, y de estos pasa a los humanos. ¿Por qué será que necesitan este intermediario? ¿Por qué no será tan fácil que pase de un murciélago directo a los humanos? Primero, si no se consumen como alimento, ¿cierto? No hay mucha posibilidad que haya mucho contacto entre un murciélago y un humano, ¿cierto? En cambio, en la naturaleza sí, muchos murciélagos que pueden ser hematófagos
se alimentan de la sangre de estos animales. Y el humano pues ya va a tener contacto directo con estos animales que ya están domesticados y nosotros tenemos en nuestras clínicas nuestras granjas, ¿cierto? Entonces por eso, o sea, como ese paso intermediario en un animal doméstico. Acá pues algo parecido, explicando eso mismo. Acá este es un ejemplo muy interesante de un caso que pasó en Australia. No sé si ustedes saben que los conejos fueron llevados a Australia, que es una isla. Entonces, al ser una isla, tiene sus propios animales, sus propias plantas, como su diversidad muy específica. Y fueron llevados conejos de Europa a través de barcos que llegaban allá. Y los conejos fueron una especie exótica, porque no eran de Australia y además es invasora. ¿Qué quiere decir? Se empezaron a reproducir y a poblar la isla y a desplazar a los canguros, porque los dos son herbívoros, ¿cierto? Los conejos y los canguros son herbívoros, se alimentan de las mismas plantas y se convirtió el conejo en una plaga, ¿cierto? Una especie invasora. Entonces, decidieron utilizar un virus, que es el myxomavirus, que está allá, para intentar controlar a los conejos. Eso se le llama control biológico. Entonces, con un organismo intentan controlar otro. En este caso, porque causaba una enfermedad en los conejos. ¿A través de qué se transmite el mixoma? Mosquitos, pulgas, garrapatas, ¿cierto? O sea, exoparásitos que se alimentan de sangre. Entonces, gracias a que se transmiten por esos exoparásitos, se diseminó muy rápido el virus. ¿Y el virus qué causan los conejos? Causa inflamación de las mucosas. ¿Listo? Entonces, una inflamación en los ojos, en la nariz y la boca, fuerte, que puede llegar hasta evitar que el conejo se alimente. Entonces, ellos mueren de inanición, mueren de hambre. ¿Listo? Entonces, la inflamación es tan grande, sobre todo en la boca, y bueno, en las otras partes también, en su cara en general, que ya después no se puede alimentar y se muere. Y en este caso lograron, digamos, controlar o matar de esa manera a un 90% de los conejos que estaban en Australia invadiendo la isla. O sea, fue muy rápido. Como en unos 5 a 10 años ya mataron a la mayoría. ¿Listo? Pero también hubo un problema que por esa misma variabilidad ya no solamente afecta al conejo, sino que afecta también a las liebres. Y ahí puede pasar a otros organismos. ¿Listo? Entonces, digamos, el control biológico también, digamos, tiene que ser muy bien estudiado porque, como son organismos, pues pueden evolucionar e ir infectando a otros organismos. Pero inclusive yo estaba leyendo